hace pocos días el canal RCN mencionó el caso de uno de los colegios más respetados de Bogotá, que es el Gimnasio El Portillo, y lo que están haciendo allí a propósito, digamos, de la tarea pedagógica de enfrentar esta situación, la salud mental de niños, niñas y adolescentes en el colegio. Incluso se mencionan casos de suicidio, de intento de suicidio, depresiones en determinados instantes, en determinados momentos, y por eso nosotros también aquí, en una mirada diferente, quisimos abordar el tema y hemos invitado a Liliana Duarte de Naranjo, que es la directora pedagógica del Gimnasio El Portillo. Ella es filósofa, literata, magíster en educación, es coach certificada. Liliana, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Juan, buenos días, hola a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, de paso les recordamos a quienes están en este momento conectados a través de YouTube, que nosotros estamos desde bien temprano con nuestro magazine, vinculados también con transmisión en AM para Bogotá, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, Villavicencio. Nos pueden seguir oyendo a través de www.radiored.com.co. Pueden escucharnos y seguirnos también con Alexa Tuning y ahora, desde esta semana ya formalmente, a través de YouTube. Liliana, a la luz del trabajo que realizan ustedes en el Gimnasio El Portillo, ¿qué tan dramáticos son los problemas de salud mental de los muchachos, de los jóvenes que van hoy al colegio? Bueno, a partir del gremio al que pertenezco y de los vínculos y relaciones que establecemos entre todos los colegios, por ejemplo, al hacer parte de la Asociación Colombiana de Educación Privada, Socoldep, pues nos hemos dado cuenta... Usted es una de las directivas de la asociación, hace parte. De la junta directiva, sí señor. Nos hemos dado cuenta de las cifras tan grandes, pues que corrobora además el Instituto Nacional de Salud, que se está hablando alrededor de 12.700 casos de suicidios del año pasado a este. Sí. Y en temas de depresión y ansiedad, tristemente, muchísimos niños, muchísimos jóvenes sin esperanza, hospitalizados en pabellones psiquiátricos, que es algo pues que no solía verse antes, ¿no? Claro. ¿Por qué se deprimen los niños en el colegio? Bueno, yo creo que hay varios fenómenos. El primero, pospandemia. Realmente la pandemia hizo que todos nos saltáramos de alguna manera una etapa de la vida que no logramos vivir como se debía vivir. Entonces, eso ha influido, pues porque muchos niños vivieron la preadolescencia o la adolescencia encerrados, aislados. Otros, cuando estaban, por ejemplo, cursando su último año escolar, que es una etapa definitiva en la vida, también tuvieron que aislarse. Entonces, claro, creo que ese es uno de los factores. Y hay otros como el tema de las redes sociales, la exposición pública que tienen los niños y los adolescentes en este momento es muy alta. El problema es que se hace sin conciencia de las consecuencias que puede tener exponer la intimidad y exponerse públicamente. Claro. Entonces, cuando se depende de likes para sentir que se tiene autoaprobación o que se construye la autoimagen, pues es complejo el tema. Fíjese, Liliana, un paréntesis antes de que Yana y Caro también le pregunten, y Vlado, esta semana fue tremenda noticia la decisión de Australia, ¿no? De empezar ya a impulsar una ley que va a prohibir el acceso a redes sociales a menores de edad. Claro. Y fíjese que el reflejo del impacto de las redes sociales se ve allí, ¿no? Ansiedad, depresión, viven comparando sus vidas con las de otros. En un colegio se ve mucho el drama de las redes sociales. ¿Cómo hacen ustedes para controlar, por decir algo así, el acceso permanente de los niños y de los jóvenes a las redes? Bueno, el primer paso, que también en eso nos apoyó la ley, fue el prohibir el uso de celulares durante la jornada escolar. Pues por lo menos de esa manera se aísla un poco a los niños de esa tentación de estar permanentemente publicando y siguiendo a los demás. Sí. Definitivamente los seres humanos tendemos a compararnos, ¿no? Nosotros en el colegio de lo que les hablamos a los niños es que la comparación debe ser con uno mismo, porque si cada uno es único e irrepetible, ¿qué sentido tiene venir al mundo a compararse con el otro si nadie va a cumplir la misión de uno ni va a poder ser uno? Porque para eso hay esencias y para eso todos somos seres individuales. Claro. Entonces es ese mensaje de conócete a ti mismo, descubre quién eres y aprovecha esa esencia que tienes de la mejor manera para que seas feliz. Liliana, ¿qué tan funcionales son los psicólogos, los departamentos de psicología de los colegios, los TOC, como se llaman en otros colegios de calendario B? Porque uno observa que ya no hay estrato
para el suicidio de los niños. Ya el estar solos, no solamente son las redes sociales, hay hogares disfuncionales donde no hay papá, donde no hay mamá, tanto estrato vulnerable porque los papás trabajan, pero en estrato alto pues, simplemente porque los llenan de cosas y de dinero para que puedan entretenerse. Son realmente fortalecidos porque yo he visto muchos casos donde van los niños o no se dan cuenta y es donde se presentan los suicidios frente a un psicólogo, que es lo más triste. Claro, son muy funcionales en la medida en que se puede generar un trabajo conjunto casa-colegio. El primer lugar seguro de los niños debe ser la casa, no siempre lo es, tú lo has mencionado. Hay situaciones que no les dan a los niños la seguridad que necesitan. En ese caso, el colegio debe garantizar o bien ser el segundo lugar seguro o ser el único lugar seguro de los niños. Y por eso ese trabajo conjunto es bien importante cuando se remite al psicólogo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pues las estrategias que el colegio define para acompañamiento y seguimiento individual permanente. Claro. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, que se trata de un colegio personalizado. ¿Qué están haciendo ustedes entonces en el gimnasio El Portillo? Se garantiza desde el primer momento acoger al niño como un todo. Ese acogimiento de su integralidad marca una diferencia porque nunca se fragmenta su parte intelectual de su parte emocional. Cuando tú acoges a un niño como un todo y lo haces sentir validado en todo su ser, pues ya se empiezan a establecer vínculos de confianza que son definitivos. Y a partir de eso, pues te permite verlo, tú lo vas acompañando y vas proyectando muchas estrategias paralelamente e interdisciplinariamente con todos los profesores y con los departamentos de orientación escolar. Claro. Liliana, comenzábamos esta entrevista y usted nos entregaba unas cifras que preocupan de la cantidad de niños que hoy necesitan atención. ¿Cuáles son los rangos de edad en donde más estamos viendo afectados niños y cuáles son esos primeros síntomas con los que ustedes identifican que un niño, adolescente, preadolescente necesita apoyo psicológico? Eso es lo más triste, que antes se creía que era entre los 15, 18, pues que es un momento muy existencialista de la vida, donde uno duda de todo y ni siquiera sabe quién es uno, pero ahora las cifras se están presentando en menor rango, pero igual con números bastante alarmantes, de entre los 5 a los 8 años. Imagínese. Entonces es una situación de 5 a 8 realmente... años. ¿Y los síntomas? Bueno, los síntomas: aislamiento, ensimismamiento, cambios de conducta, niños que de pronto eran extrovertidos y ya no quieren interactuar o hablar con nadie, o lo contrario, niños muy introvertidos que de pronto se ven eufóricos, que por eso a veces también hay gente que dice, mi familiar se murió siendo feliz. Siendo feliz. La Entre gente comillas. lo veía feliz, sonreía todo el tiempo, pero resulta que la procesión va por dentro. Entonces es supremamente importante agudizar nuestros sentidos a quienes somos cuidadores y acompañantes para observar, porque siempre habrá señales. La mirada no miente, la mirada refleja lo que se siente. Entonces es importante ese contacto visual con los niños, la cercanía que tú generas con ellos que hace que hablen, ¿no? Y desafortunadamente hay una sintomatología externa actual que es una tendencia mundial, que es el cutting, que es autolesionarse. Sí. Entonces, pues es estar pendiente de si en los bracitos hay marcas, porque se nota, ellos tratan de esconder sus puños. O sea que ahí, Liliana, perdón, Vlado, que iba usted en el turno, pero tranquilo. Ahí es fundamental entonces esto de la educación personalizada, ¿no? Porque significa que hay que estar encima de lo que está pasando y del niño, monitoreándolo, cuidándolo, siguiéndolo, ¿verdad? Totalmente, y sobre todo generando un vínculo. Cuando los seres humanos sentimos que tenemos un vínculo, hablamos, expresamos, pedimos ayuda. Cuando no hay esos vínculos y uno se siente anónimo en el mundo, pues es cuando cree que no vale la pena pedir ayuda y se guarda todo. Vlado. Liliana, de primera mano conozco varios casos en que los papás son muy reacios a llevar a los niños al psicólogo. Él no necesita psicólogo, él está bien, él está divinamente. Nosotros hablamos todo el tiempo, etcétera, etcétera. Yo tengo toda la confianza en él puede hablar con nosotros, con los papás, con los hermanos mayores cada vez que quiera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para superar esa barrera para que los papás accedan a que los hijos vayan al psicólogo, inclusive aparentando estar divinamente? La psicología, yo no sé si exista eso, pero lo que yo llamo la psicología preventiva es muy buena en los niños, en las parejas, porque es una terapia deliciosa además.
Sí, de acuerdo. Precisamente lo que permite el hacer un acompañamiento individual permanente es una educación más preventiva que correctiva, que es lo ideal. Igual que la medicina debe ser siempre preventiva y no buscar cómo curar cuando ya la enfermedad ha salido Avanzado, a flote. sí, claro. En la educación se debe hacer lo mismo. Entonces, ese mito que existe acerca de que quien va al psicólogo está loco o quien va al psiquiatra está loco, Exactamente. se desmitifica cuando es el mismo niño el que lo pide. Entonces nosotros, mediante el proceso de acompañamiento y la interacción con el niño, lo que generamos es que él mismo sienta la necesidad y la manifieste. Entonces es muy diferente para una familia cuando tú la citas a decirle, mire, necesitamos hacer este proceso, a cuando su hijo, lo citamos obviamente también, pero es su hijo el que dice, papá, mamá, yo quiero hablar. Claro. Tengo muchas cosas que hablar y me siento aquí cómodo para hacerlo, y pide ese espacio semanal, porque cuando ya es una necesidad muy grande se hace un proceso de acompañamiento desde coaching y programación neurolingüística semanal en el que el niño siente que puede ser él mismo, hablar, desahogarse, contar y mediante preguntas exteriorizar todo eso que tiene ahí guardado. O sea que es real y es certero decir hoy, Liliana, que los niños de hoy, con los problemas de hoy, con las redes sociales de hoy, con los acontecimientos externos de hoy, como por ejemplo una pandemia, los niños de hoy están yendo al psicólogo, ya es una realidad. Sí, pero desafortunadamente no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Falta mucha conciencia, como lo mencionaba Vlado, de la importancia de hacerlo. Entonces creo que hay que hacer una campaña para que de verdad se tome en suma el tema de la salud mental. Hay algo que vi en la nota del canal también y que tiene que ver con el camino de las artes. Por ejemplo, las artes como una herramienta para niños y adolescentes, ¿verdad? De cara a enfrentar, por ejemplo, la depresión. ¿Cómo es eso? Bueno, dicen por ahí que cuando algo le duele a uno lo debe volver arte. Y creo que esa frase es muy significativa, porque es permitir sacar lo que hay adentro. Y los diferentes lenguajes del arte son expresión. Entonces, en la medida que un niño descubra si pintando se desahoga, o si cantando se tranquiliza, o si bailando se relaja y se expresa, pues es una excelente manera y un excelente mecanismo de expresión y de sanación. Entonces, por eso la importancia del arte. Además, porque la estética en la vida es fundamental y de alguna manera siento que se ha perdido mucho. Decía Hermann Hesse en su introducción al lobo estepario, en su poema del loco, que la mitad de la belleza del paisaje depende del paisaje y la otra mitad depende de quien la mira. Y creo que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad muy grande en la mirada que generamos en los niños, porque también somos una sociedad deprimida, una sociedad que se queja todo el tiempo, que solo habla de cosas negativas, que se queda en la noticia negativa, pero no va más allá y analiza y le dice al niño, si bien esto está pasando, podemos reaccionar ante esto de una manera positiva, o esto nos puede enseñar algo. Sí, usted decía al principio de esta conversación, Liliana, que era importante para ustedes como pedagogos, como psicólogos, lo que se hiciera en casa. A veces los padres no leemos a nuestros hijos lo suficientemente bien para saber qué pasa. De pronto algunos tips para los oyentes y televidentes que están con nosotros a esta hora, eso. ¿Cómo los leemos? ¿Cómo los interpretamos? ¿Cómo sabemos que algo está pasando para ir al colegio? Vea, profesora, mire, doctora, está pasando esto con mi hijo. Bueno, es importante que las puertas permanezcan abiertas. Cuando el niño o el adolescente llegan a encerrarse y lo permitimos, ahí hay una señal de alarma. Es importante compartir en familia, ese momento de la cena familiar, que quizás es el único del día en que podemos reunirnos y reencontrarnos después de las agendas de todos, es fundamental. Los traslados en el carro. El truco del carro es fundamental. ¿Cuál es? Mi amor, acompáñame a Carulla. Exacto. Y entonces uno se la lleva en el carro a la hija para hablarle de un tema. Y uno, oye, mi vida, ¿qué te pasa? Es que te he notado. Y ahí ya no se puede volar. No es que tengo ganas de ir al baño, es que quiero esto. Es que usted seguro ahí, de paso. No, esa terapia es buenísima, ese espacio. Además, porque están los dos solos y ahí se siente cierta confianza. Exacto. Funciona más cuando uno los va a llevar a algo que ellos quieren. Ah, sí, claro. También, si van obligados a hacer mercado, puede que no fluya tanto. Pero el carro funciona, es un espacio seguro. Exactamente, es súper importante. Y oírlos, ¿no? Oírlos sin juzgarlos, oírlos sin anticiparnos, porque desde el miedo los papás entramos en pánico fácilmente y ante la más mínima pregunta reaccionamos y cortamos la comunicación. Tenemos la tendencia a
a interrumpirlos. Sí, claro. Y a ellos les da una rabia, entonces uno tiene que dejarlos Pero terminar. es que en general, en todo el Sí, tiempo, pero- cuando uno lo interrumpen está mal. Entonces, Claro, pero también cuando pero es niño. con los muchachos es Sí. más, Claro. ellos son más sensibles a eso. Uno no le pone cuidado y uno después sigue. Pero ellos, déjame hablar, ¿no? Y también darle importancia a lo que para ellos es importante. Como adultos quizás uno ve las cosas desde otra perspectiva, entonces el tema del primer amor, uno ya sabe que difícilmente va a ser el último, pero para ellos ese primer primero. amor es definitivo, es O único. sea, la tusa, Exacto. La primera empezar a tusa, uy, no tratar saben lo que es. despacio. Muchas depresiones surgen de ahí, de esos enamoramientos de adolescentes que terminan mal y entonces ya piensa la niña que nunca jamás va a volver a enamorarse o a ser amada, nos pasó a todos. empieza a dudar de sí misma. Que es fea, que es bruta, que no sé Claro. qué. Pero desde nuestra experiencia es que tenemos que ayudar a nuestros hijos. Claro, tenemos que ayudarlos a ser resilientes y tenemos que enamorarlos de la vida. La vida es una sola, se acaba muy rápido y está en nosotros generarles una mirada positiva ante el mundo, no quejarnos tanto, porque Sí. un papá que llega a la casa a quejarse y a decir que el trabajo es lo peor, que Bogotá es lo peor, que el mundo Uy, es lo sí. peor, que el apocalipsis viene. Y Sí. si fuera eso, usted prende el televisor y oye a una congresista colombiana que diciendo que la educación es ¿qué? Violentar. Que la educación es violencia Violentar contra al los niño. Hay niños. que obligar al niño a ir al Ah, colegio. por favor. Que obligar al niño a ir del colegio No, es ya, violencia. hágame el favor, la bestia. Y además para que esto eso saliera a un mercado de explotación laboral Tiene después. que ser mucha bestia No, está para decir eso. marihuanada para decir Pero eso. bueno, finalmente Liliana Duarte de Naranjo, que es la directora pedagógica del Gimnasio El Portillo, a quien le agradecemos estar acá. Por ejemplo, No la podemos invitar como fijo, que venga cada jueves, cada... eso cosa es así. porque le quiere sacar una empanada, un pastel. Ay, Dios No, porque es mío. que de verdad que para la manera como explica las cosas, creo Sí, que lo hace muy a bien. los oyentes y a los que nos están viendo en las redes, Sin duda. esto les debe caer como anillo al dedo. Sin duda, hablado. ¿Qué puede o debe considerar un padre al momento de escoger un colegio en estos tiempos? ¿Estos son tiempos de matrículas? Sí, Por esta Sí, época, ¿cierto? seguro, Colegio claro. público y privado. Desde el por todos calendario lados. así. Sí. Pues básicamente que sea un colegio que se comprometa con conocer a su hijo, que su hijo no sea un número más, que su hijo realmente sea En el protagonista. privado se puede, en el público lo dudo. Espero salga. que se logre, ¿no? Tengo que ser idealista como educadora y Bueno, espero que sí. también se logre. Hay mucha gente educadora Sí, queriendo hacer las sí, cosas bien sí, sí. y seguramente se generan cambios, así sea una sola persona o dos o tres los que se comprometan y sé que hay muchas vocaciones reales de educadores comprometidos, pero definitivamente lo que marca la diferencia es que cada niño pueda brillar con su luz propia, que no se estandarice, que no se homogenice, porque es que la magia de la vida está precisamente en reconocer y alabar la diversidad. Sin duda. Nosotros nacimos para complementarnos. Entonces, la magia es que podamos ser. Y creo que un colegio que se comprometa con reconocer a cada niño en su ser, marca Lo la valora. diferencia. Sin duda. Pues ella es Liliana Duarte de Naranjo, es filósofa, literata, magíster en educación, coach certificada, directora pedagógica del Gimnasio El Portillo, a propósito de lo que están haciendo los colegios hoy para enfrentar esa realidad. Fíjense ustedes, redes sociales, el impacto inevitable ya, es el tema del momento en el mundo. ¿Qué hacemos con los muchachos? ¿A qué hora les permitimos el acceso a las redes? ¿A qué hora les damos el celular? ¿En qué momento les permitimos el acceso al celular? Y lo que planteaba Hablado, que también es una realidad. Los niños de hoy van al psicólogo. Hay muchos temas por enfrentar y los colegios se están poniendo al tono con esta situación. Bienvenida y como dice Hablado, ojalá invitada permanente aquí, Liliana. Ay, muchísimas gracias por este espacio y que de verdad sea el momento en que todo el mundo se comprometa con redescubrir maneras para hacer felices a los niños y a las futuras generaciones. Sin duda. Muy bien, nosotros ya regresamos, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Cómo dice Ricardo Henao? Usted que es No imitador ahora se también. muevan. No se muevan. Ya Ya regresamos a una mirada diferente. Síganos escuchando y viendo también desde las 8 de la mañana en YouTube. Ya volvemos.